Así es, Aida, y bueno, si nos acaba de sintonizar y no sabe de qué estamos hablando, bueno, pues estamos platicando acerca de cuándo las personas pues quieren aparentar algo que no son. Por aquí decíamos que si tenía que ver con la edad, ¿no, Edmundo? Por aquí ya nos comentaste que no. No, es una etapa que nos pasa creo que en la adolescencia muchos, ¿no? Que es parte de esa búsqueda de identidad y a lo mejor en ese rechazo a lo que tú tienes, ¿no? Porque puede ser que no, de pronto no comulgas con la ideología o la idiosincrasia o inclusive el estatus socioeconómico o sociocultural de tu familia. Esto pasa con relativa frecuencia, ¿no? Porque a lo mejor tú estás, no sé, pasa en algunos hogares en el que estás ya en la universidad y tienes una visión de futuro, de terminar la carrera, hacer una maestría, y te encuentras que en tu casa tu mamá terminó la primaria, tu papá la secundaria, y que no tiene nada de malo, pero de pronto ya no encajas ahí, ¿no? Entonces, en la búsqueda de entrar en otros niveles socioculturales, pues a lo mejor vas a esa parte que decíamos de pretender lo que no eres, y a lo mejor vas y dices mentiras, ¿no? Que tu papá es ingeniero y tu mamá es no sé qué. Pudiera ser, eso es un ejemplo, ¿no? De esta falsa situación. Pero eso pasa mucho en la adolescencia, ¿no? En la juventud temprana. Yo creo que hablábamos de con la edad, yo creo que no es la edad, yo creo que es un proceso de maduración, un proceso de madurez en el que tú haces las paces, así le diría yo, haces las paces con tus orígenes y te das cuenta que eres el resultado de donde vienes, ¿no? Y que tus papás hayan estudiado la primaria o no hayan estudiado, pues finalmente son tus papás y ese es tu origen y está bien. Y a lo mejor tiene mucho más mérito que tú hagas una licenciatura, una maestría, un doctorado, viniendo, ¿no? Porque estadísticamente es más sencillo. Hay una estadística publicada hace muchos años muy interesante que decía, cuando usted termina la universidad, le hace la mitad de la carrera a su hijo. Porque el ser hijo de un universitario siente como una obligación de ir a terminar la carrera, ¿no? Entonces, cuando eres hijo de dos universitarios, es poco fácil, ¿no? De veras, estadísticamente es poco fácil que si tu mamá tiene una licenciatura y tu papá tiene una licenciatura, tú no termines una carrera, lo cual no significa nada tampoco, ¿no? Pero finalmente es un ejemplo de esto que estamos hablando, ¿no? Que haces las paces con aquello y por eso tiene más mérito terminar una carrera cuando tus papás no fueron a la escuela que cuando sí fueron. Se reconoce más, vaya. Sí, tiene más mérito. ¿Podría considerarse en algún momento del mundo el hecho de querer pretender pertenecer a un diferente estrato social o pretender aparentar ser de otro nivel cultural? ¿Podría ser en algún momento esto útil como un estímulo para que eventualmente llegues a esa posición? Sí, definitivamente. Y lo más trágico es que a mucha gente no le interesa, ¿no? Es decir, y ustedes recordarán la época de los barcos como el Titanic, ¿no? De hace ciento y pico de años, los transatlánticos, el Queen Mary, que también navegó transatlánticamente, y todos estos barcos que eran cruceros de lujo, había primera clase, había segunda clase y había tercera clase. Pero lo más impactante y lo más impresionante, a diferencia de nuestros aviones ahora que tienen primera clase, business, que físicamente está, o sea, no puedes pasar, hay una cortina. Sí, sí, sí. En los barcos era algo parecido, estaban separadas clases, pero no había barreras físicas. O sea, tú podías pasar indistintamente de primera, segunda, tercera. Lo que marcaba la diferencia es cómo te vestías y cómo hablabas. ¿No? Cómo hablabas. Esto viene mucho más de los británicos. Los británicos tienen una forma de distinción de clase a través del acento. Es algo muy peculiar, es algo que no existe en otras culturas. Se parece un poco en México, ¿no? Se parece un poco en México, en la ciudad de México, en el sur. En el sur hay esa distinción, ¿no? En el tono en el que la persona habla, inmediatamente identifica una clase social. En Inglaterra esto es típico. O sea, en Inglaterra yo te diría, por lo menos 3 acentos bien distinguidos, y es cómo habla la reina, ¿no? Y la gente de la alta sociedad, cómo habla la clase educada, la clase académicamente educada, y cómo habla la gente de la calle. Y dentro de eso hay diferentes subsistemas, porque no es lo mismo hablar en la calle como la vendedora de flores de Mr. Higgins, ¿no? De My Fair Lady, sí, de la película del efecto Pygmalion, a un taxista, ¿no? Entonces, dentro de lo que ya se llama el cognim, ¿no? Es el caló. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que sí, por supuesto que en el momento en que tú te superas, pues automáticamente empiezas a pertenecer a una clase. O sea, no tienes que tener un título, ¿no? Para decir, yo soy de clase media, sino es cómo te comportas, cómo te vistes, cómo hablas, el acento, las palabras que utilizas, ¿no? Que entonces la gente identifica, ¿no? Y esto inclusive te puedo decir que lo ves en la línea, ¿no? En la línea de cuando cruzas la frontera, el tipo de respuestas que das y el lenguaje corporal que tienes con los oficiales de migración inmediatamente ajustan la actitud. O sea, es diferente como identifican, ¿no? Quién eres, exactamente. Es algo impresionante, ¿no? Tiene que ver mucho con el vestido, pero también tiene que ver con la forma, la cadena
cadencia que hablas, las palabras que utilizas, es algo impresionante, pero sí, obviamente, pues, te contestaría sí, sí puedes utilizarlo como mecanismo de superación, pero obviamente, pues es un remoldeamiento, una reconstrucción de tu estilo, de tu manera de ser, ¿no? Entonces podríamos pensar que se trata finalmente de un proceso natural, de un proceso que implica un Como la desarrollo, maduración. sí, como la maduración, un desarrollo personal o algún trauma o compromiso con el psique interno, ¿no? Que estamos hablando de, es que yo quisiera, pero no voy a hacer nada por serlo, nada más quiero aparentar o que piensen de mí que lo soy. Lo acabas de decir magistralmente, mi querido Javier. Hay una diferencia en lo que se llama, por ejemplo, el síndrome del farsante. Y eso es una parte natural del crecimiento. Cuando tú entras a una chamba nueva, por ejemplo, tienes en tu cabeza, se van a dar cuenta que no sé y a lo mejor me corren. Y la realidad es que sí sabes, pero a lo mejor no estás acostumbrado al ambiente de trabajo y tienes una curva de aprendizaje y después de 2 o 3 meses ya le agarras la onda a la chamba y empiezas a trabajar con mucha eficiencia. Pero en ese inter tú dices, chin, se van a dar cuenta que no sé, me van a correr. Eso se llama el síndrome del farsante y eso es un elemento natural del crecimiento. Es decir, si tú te fuerzas a ti mismo a una situación distinta donde te vas a exigir más de lo que sea, rendimiento académico, elocuencia, conocimiento, etcétera, está bien porque te estás jalando, es como echar el ancla hacia adelante, ¿no? Y después jalar la cuerda para moverse. Lo otro es de cartón. Lo otro es nada más un ambiente, una apariencia, ¿no? Es la gente que, esto mucho en la Ciudad de México, Javier, a mí me tocó ver en alguna época, por ahí de principios de los 80, con las devaluaciones y las crisis, me tocó ver una persona que su carro valía más que su casa. Ay, no. Era una época en que el mercado estaba deprimido y los carros que se cotizaban en dólares estaban carísimos. Te lo juro, me tocó ver a una persona que se bajaba de un carro que valía más que su casa, ¿no? Y tú dices, no puede ser, ¿no? Entonces, eso ya es un acartonamiento en el que estás en un escaparate, en el que estás, a lo mejor tienes una ropa que a lo mejor ni siquiera es de marca, nada más es imitación, ¿no? Y de alguna manera la gente, porque eso es lo que ven de ti. Entonces, yo pondría esas diferencias, no sé si fui claro, ¿no? Esta parte del acartonamiento como una tarjeta de presentación, que lo que la gente ve de ti para que tenga una impresión de ti, y lo otro es en donde te colocas tú en una situación en la que te estás esforzando a dar más o a generar más o a aprender más como un mecanismo de crecimiento, ¿no? De mejoramiento. Oye, y volvemos a la pregunta, ¿y eso estaría mal? Y te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque eventualmente en algunas pláticas que tienen que ver con cómo hacer negocios, te dicen, como te ven, te tratan. Ah, sí, claro. Y si quieres hacer negocios con gente de dinero, necesitas vestirte bien, traer un buen automóvil y causar la impresión de que no tienes necesidad económica. Si estás dispuesto a incorporarlo como estilo de vida, ¿no? Si no te pasa como esto del The Cat in the Hat, ¿no? Si te acuerdas del malo de la obra que está fingiendo que es seduciendo a la esposa, a la mamá de los hijos, mejor dicho, y entonces cuando llega a su casa se quita la dentadura, se desabrocha la faja, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Si tú estás en ese moldeamiento donde vas a ser una persona que tenga esa presencia en todos lados, adelante, o sea, es un mecanismo de crecimiento. Cuando nada más es así acartonado para un beneficio, un propósito, es hasta peligroso, porque va a llegar el día en que te vean en tu hábitat natural, ¿no? Que te vean tal y como eres, y entonces hasta ahí llegó. Y hasta ahí llegó la viada. Se acabó el encanto, ¿sí? Se hizo calabaza la carroza. Se empezó a transformar. Muchísimas gracias, Escucho muy Edmundo, feo. por Sí, es que estar es la aquí con verdad. nosotros el día de hoy. Pero pues antes de despedirte, recuérdanos que todavía te podemos encontrar. Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, mañana tengo la conferencia en Tijuana. ¿Por qué digo sí cuando quiero decir no? Un tema relacionado con la codependencia. Es mañana a las 7 en Tijuana. Estamos en Cachos Café, en la esquina de España y Ensenada, en la colonia Cacho. Mañana a las 7. ¿Por qué digo sí cuando quiero decir no? Teléfono para más información, 664-509-8120, 664-509-8120. Es teléfono celular, puede mandar texto o WhatsApp, 664-509-8120. Soy Edmundo Sánchez, tu psicólogo de cabecera, que como todos los días te dice, atrévete a mejorar tu vida. Oye, Edmundo, y rápidamente, antes de irnos del otro lado del estudio con Aida, me han preguntado mucho que si no te llaman, ¿pueden llegar directamente al lugar? Sí, claro, por supuesto. Encantado. O sea, de la sin vida. hacer reservación y No, cita. no hay ningún problema. Pueden llegar directamente ahí mañana a las 7, Cachos Café, España y Ensenada. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta duda, vámonos de otro lado del estudio, como les comenté, porque Aida tiene una excelente sugerencia. Ponga atención.